Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker. En esta ocasión les voy a traer un video acerca de la importancia que tiene leer los anuncios. ¿Ok? La descripción de cada artículo es bastante, pero muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si no te gusta leer libros, etcétera, etcétera, no hay problema, pero al menos ten la paciencia y el tiempo suficiente de leer lo que estás a punto de comprar, ¿ok? O lo que pretendes comprar. Es bastante importante y te evitas malos ratos, te evita tanto para ti como para el vendedor. Entonces, yo les voy a poner aquí un ejemplo, un caso que, bueno, está sucediendo actualmente. Nos van a devolver un producto y no es porque el producto haya fallado, sino que precisamente la persona no leyó y mucho menos vio el video demostrativo. A los que no saben, este canal de Gus Walker surgió precisamente porque en la plataforma que están viendo ahorita en Mercado Libre, ellos te dan la opción de colgar un video. Entonces, en ese video tú puedes mostrar que lo que tú estás anunciando, el producto que tú estás anunciando, pues ahí muestras las características, muestras que está funcionando, etcétera. Ok, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Lo mismo, pues un video vale más que 1000 palabras también. Entonces, siempre he dicho que una buena fotografía, una buena descripción, lo más apegado a la realidad, más aparte pues un video ya, o sea, ya hay muchos elementos como para que ya la persona que está del otro lado del monitor tenga una idea o sepa, mejor dicho, exactamente qué es lo que va a adquirir. Ok, entonces lamentablemente muchas, pero muchas personas no tienen ese hábito de leer. Ok, no leen. Y también hay muchas personas, lo voy a decir, que tienen muy pero muy mala retención al momento de ver los videos. Ok, y digo esto último porque incluso yo, una de las preguntas que suelo recibir constantemente es: ¿qué tipo de batería utiliza X aparato, equipo? Llámese una cámara, no sé. Entonces, todo eso en los videos, en la mayoría de videos que yo tengo aquí en el canal, siempre digo, este equipo utiliza tal tipo de batería, hasta las muestro y bla, bla, bla. Entonces, las personas no prestan atención a los videos, no prestan atención, y al final de cuentas, fíjense, yo tengo que volver a ver mis videos, mis propios videos los tengo que volver a revisar para poder averiguar qué tipo de batería usa cierta cámara, qué tipo de, no sé, conexión o salida o qué funciones hace. Entonces, es lamentable que no ponen atención al resto del video, ¿ok? Incluso si no lo necesitas ver completo porque no tienes tiempo, porque eres una persona que se desespera fácil, lo puedes adelantar. Ahí vas viendo en los recuadros, así como está avanzando ahorita esta animación en la plataforma, lo puedes ir viendo así, adelantando hasta que llegues al punto que te interesa ver, ¿ok? Eso es una opción. Pero bueno, el objetivo principal de este video dijimos que es la lectura, el hábito de leer la descripción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí al anuncio de la radiograbadora. Tenemos este anuncio, perdón, de una radiograbadora que recientemente vendí, y es una radiograbadora Sony de formato CD cassette. Entonces está curioso, o sea, a muchos tal vez les va a causar risa por lo que reclama la persona. Mira, de entrada aquí el anuncio, estamos viendo que es una radiograbadora y aquí arriba dice usado. Allá donde remarqué dice usado. Ok, ahí está el modelo de la radiograbadora, etcétera. Este es el precio en pesos mexicanos. Y digo pesos mexicanos porque hay gente que nos ve de muchas partes del mundo. Entonces, eso es el valor que se dio este equipo aquí. Ustedes, o sea, ustedes pueden buscar, y ahorita vamos a ver más adelante, en otros sitios de comercio electrónico, y vaya que el precio va a ser mucho más alto. Ok, simplemente el envío es mucho más caro. Ok, entonces de verdad hay muchos productos aquí en mi tienda de iShop de Mercado Libre que están a precios muy convenientes, y todavía
existe la tienda en línea de eBay. A ver, aquí estamos. Mira, por ejemplo, esta es la página de eBay y lo vas a ver así. Aquí está mi logo de Walker y aquí hay varios anuncios. De hecho, ayer colgué lo que son todos estos. 1, 2, 3, son 4, 5, 6. Sí, fueron como 6, 7 productos. Pero hay estos de momento. Y digo de momento porque todos estos productos, como está más enfocado al mercado estadounidense, entonces tiene uno que hacer la transcripción del español al inglés. Entonces tienes que hacer la traducción, tienes que sacar costos de envío, tienes que medir el paquete, cuánto pesa, los códigos postales, los tipos de servicio, el express, el prioritario, el estándar, y que por FedEx, que por UPS, que por estafeta, bla bla bla, una serie de cosas. Por eso aquí se subieron 7, ok. Y para todo eso pues siempre sí es varios detalles, ok. Bueno, entonces aquí en eBay hay precios todavía más por debajo de lo que sería Mercado Libre, ok. Mercado Libre tienen su tarifa. Estos mismos productos tienen su tarifa, pero aquí en eBay está la tarifa un poco más reducida, ok, con la posibilidad de hacer oferta. Y digo ofertas razonables porque de pronto la gente sí se mancha muy feo, quieren descuentos de 500, 800, 1000 pesos, y pues ya ahí sí o sea, tampoco, ok. Pero bueno, regresemos entonces a lo que es la radiograbadora. Aquí, entonces dijimos que aquí arriba dice usado, el nombre de la radiograbadora, el precio, y dice en este caso publicación finalizada, obviamente porque se vendió, quién lo vende, cuántas ventas, información del vendedor. Entonces aquí están las imágenes. Ya dijimos que hasta mero arriba aquí dice producto usado. Entonces te vas más abajo, dice características del producto, y entre las características del producto viene aquí, dice no toca MP3. Yo le puse esta leyenda, ¿por qué? Porque precisamente hay gente bastante pues optimista y cree que el producto va a tocar MP3, cuando estos equipos radiograbadoras son de la década de inicios del 2000 al 2003, 2004 más o menos, no pasa de ahí. Ok, entonces son productos que ya pasaron 20 años, al mínimo 20 años ya trascendieron. Entonces, mira, tal vez puedes encontrar estos productos nuevos y en su caja y con su manual instructivo, todo, pero no los vas a encontrar a este precio. Ok, entonces vamos a ir a la imagen aquí del reclamo de la persona. Y para aquellos que son demasiado delicados, porque sí me ha tocado aquí en el canal que lo escriben, no estamos exhibiendo a nadie, no estamos mostrando nombres, simplemente vamos a mostrar el texto, ok. Mira, aquí está lo que nos escribió la persona que compró. Entonces dice, no informaron que era usado, conexión a luz, cable reparado con cinta, no original, no empaque original, no instructivo, no toca MP3. Ok, dice no es lo que esperaba, no informó que era usado y reparado. O sea, el cable que se refiere es un cable que sí es compatible con la radiograbadora. La forma es la que debe de llevar, pero ese cable tenía una cierta pelada en un segmento. Entonces yo tuve pues el detalle de ponerle una cinta. No tengo otro cable alternativo que sea igual para reemplazarlo. Yo por ahí fuera yo le hubiera puesto otro cable, pero no tenía otro cable. Entonces no era así como que gran cosa. Dije ok, vamos a poner un tape, y de hecho me parece que en la descripción sí dice que tenía un tape. Entonces aquí a la persona, vean, yo le respondí, porque así como escriben también yo le respondo. Dice en la publicación claramente ahí dice que es un producto usado y nunca se ofreció como nuevo. También en las características del equipo dice claramente que no toca MP3, y también dice que vea el video demostrativo, lo cual por supuesto no hizo ninguna de las anteriores. Es verdad, ok. Yo le mandé aquí las imágenes
de lo que ustedes acaban de ver. Por ejemplo, le mandé la imagen donde se ve, aunque malamente aquí Mercado Libre lo pone con una letra que pues no sé, eso ayuda a que pasen este tipo de situaciones de que la gente no lo vea y da por hecho que es nuevo, ¿ok? Pero por ejemplo, si un producto es nuevo y viene en su caja y con su instructivo, control remoto, lo que tú quieras, pues obviamente lo voy a mostrar con todo eso. No tiene caso esconder la caja y el instructivo y bla bla bla. No tiene caso, ¿para qué lo voy a ocultar? Mejor lo muestro todo, ¿ok? Entonces, aquí está, características, no toca MP3. Ahí está, primero usado, no toca MP3. Aquí viene lo bueno que es la descripción. O sea, la gente entra, ve el producto y se va de bruces. O sea, como que wow, una radiograbadora. ¿Ok? Y aquí de hecho en el título dice leer. O sea, gente, si ustedes están viendo en el título que dice leer, pues a ver, ¿dónde? Entonces, aquí están características del producto. No es suficiente, quiero saber más. Ok, bueno. Entonces, aquí está la descripción que dice, se vende tal grabadora, bla, 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 está en muy buenas condiciones, funcionando, bla, bla, bla. Y aquí en letra mayúscula se dice, se recomienda ver el video en la galería de imágenes desde una PC de escritorio, cosa que por supuesto esta persona no hizo. Y es una de las cosas muy frustrantes de que yo aquí en el canal subo los videos no para estar perdiendo el tiempo, yo los subo para que las personas vean que todos estos productos están funcionando. O por ejemplo, en el caso de los productos de audio, es muy difícil con palabras decirte, ¿sabes qué? Este reproductor de CDs toca así, suena así. Entonces, con palabras es muy difícil, ¿ok? Más cuando son cuestiones de audio. Para mí se puede escuchar muy bien, para otra persona no puede escucharse tan bien como yo lo percibo. Entonces, por eso yo pongo los videos para que las personas observen, que analicen a detalle y si les convence, entonces que lo puedan pedir, ¿ok? Para eso se hacen los videos. Entonces vamos más para acá abajo. Y aquí viene todo, miren, aquí viene, o sea, créanme que cuando yo me aviento todo este texto y lo quiero aclarar bastante bien, porque ahorita el tema esto de que está de moda de las inteligencias artificiales, quién sabe qué, ¿saben una cosa? Esta redacción que están viendo ustedes, todo este texto, yo es de mi propia inspiración, creación. Yo no necesito para nada lo que se llaman las inteligencias artificiales para que me elaboren este texto. Yo solito, ¿ok? Entonces, yo antes de grabar los videos, lo que yo hago, yo me pongo aparte así, tengo mi momento a solas con el dispositivo y estoy analizando, estoy estudiando qué es lo que hace, lo estoy analizando a detalle, qué es lo que hace, cómo se escucha, tiene alguna falla, qué hace. Estoy prestando atención a todo lo que hace el equipo. Entonces, después de haber visto todo eso, y aparte después de haber grabado el video, entonces ya tengo bastante referencia material para poder empezar a redactar este apartado que es muy importante, que es la descripción. La descripción va a decir condiciones del equipo, qué es lo que hace, o sea, todo, ¿ok? Va a decir las cuestiones de la garantía, de los tiempos de entrega, todo va a estar aquí, ¿ok? Es por ejemplo como cuando las personas visitan uno de mis videos y eso es algo muy recurrente aquí en el canal. Me preguntan, ¿y cuál es la batería que utiliza tal camarita o tal equipo? O sea, yo tengo que volver otra vez, fíjense, a ver mis propios videos porque la gente no pone atención a los videos. Y si no quieres ver el video completo, lo puedes adelantar, te puedes saltar hasta la parte que te interese escuchar, observar, ahí, ¿ok? Pero la gente no, o sea, no lo hace. Entonces yo tengo, o sea, ya que subí mi video, tengo que volver otra vez a ver mi video. Y en el peor de los casos son videos, me preguntan de videos de hace muchísimo tiempo, entonces, pues no, o sea, aquí en el canal yo tengo más, creo que sí, más de 900 videos aproximadamente, entonces imagínense ustedes, ¿ok? Las personas tienen que poner atención a los videos, ¿qué es lo que se dice en el video? En el anuncio, lo mismo, tienes que ver esto, características,
el título, la descripción, qué onda aquí, qué hace el equipo. O sea, si ya estoy interesado en comprar algo, pues de una vez pues hay que saber qué es lo que hace, ¿ok? Entonces, aquí por ejemplo una persona preguntó que si reproducía MP3. No sé si sea la misma que compró, pero aquí le puse que no reproduce MP3 y le di opciones de otros modelos que sí reproducen MP3. Pero toda esta descripción que está detallada, se invierte tiempo. Obviamente pues sí, uno gasta neuronas aquí en estar redactando todo eso. ¿Ok? Yo en la escuela yo tuve por muchos años excelentes maestros de lectura y redacción. No sé si en la actualidad existan todavía esas asignaturas, pero la verdad lo que sea, cada quien, maestros excelentes de ortografía, de redacción, de lectura, todo eso. Entonces tal vez por eso me ayudó mucho a desarrollar esta parte de poder escribir. Más aparte, hubo un tiempo también que yo estaba escribiendo mucho en máquina, entonces también, ¿ok? Pero eso es importante, leer los anuncios, ¿ok? Vamos a ir ahora a lo que es aquí este mismo modelo, que es el CFD-E95. A ver, vamos a echarle un vistazo aquí, eBay, ¿ok? Vamos a ver, mira, aquí por ejemplo hay un E95. Mira, por ejemplo, vale $12 con 12 centavos, pero el envío te vale $58 con 95 centavos y te lo mandan desde Reino Unido. Ok, entonces saca la cuenta, ya estamos hablando de, ¿qué? Como unos $70, casi 71 más el impuesto. Pues a ver, 71, ponle que 17, ya 1200. O sea, aún así sigue estando por debajo, 900 pesos. Bueno, en este caso el envío no sé cuánto te cobra Mercado Libre, pero aún así sigue estando por debajo. Ok, y ni siquiera es el mismo estilo, nada. Aquí estamos viendo más modelos, pero vamos a ver, mira, aquí, por ejemplo, este, $30 y 58 del envío. Todo lo que se encuentra en eBay, por lo general los envíos son caros, más cuando son de país a otro país, envíos internacionales. Ok, aquí está otra, mira, $35, 57 de envío, y así. Aquí está otra que $12 y se ve más desgastada, más viejita, y te cobran 82 con 67 centavos de dólar por enviártelo. Ahí estamos hablando prácticamente de $94. Ok, y así mira, aquí así podemos encontrar muchas opciones semejantes. 39.95, $40, como quien dice, más 60 del envío son $100. Ok, 21.99 más 80 del envío, otros $100. 42.75 más 60, $100. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es $100 ahorita comparado con el precio de esto? Y vaya que son productos que no son nuevos. No son nuevos, son usados. Algunos en mejores condiciones que otros, pero son usados. Ok, vamos a poner ahora el ejemplo de dispositivos más costosos. Por ejemplo, aquí mira, si tú buscas en eBay, si vas a encontrar de todo, productos incluso que son para refacciones muy baratos, pero pues son para piezas, productos más o menos precios regulares, y vas a encontrar productos como este, mira, que es $325 y puedes ver que está en su caja, ¿eh? Es un DVD, el Pioneer DVR 210. Está en su caja, control remoto, todo perfecto. O sea, algo nuevo, así bien. Y de hecho aquí dice, mira, New Order, ¿ok? $325. Y aparte, el envío no te lo está especificando. O sea, prepárate porque sí te va a salir también un billete del envío, ¿ok? Entonces vamos a comparar $325 contra el precio de Bushwhacker. Vamos a ver dónde está. Mira, aquí. Ese mismo equipo, aunque obviamente yo lo estoy ofreciendo como usado y no tiene el remoto. Este equipo yo lo estoy dando aquí en Mercado Libre en 1,700 pesos. Ok, hay un video demostrativo de ello.
Ahí está. Y aquí en la página de Bushwhacker lo acabo de subir y aquí está en $80. Ok, acá está, $80. Está obviamente más abajo que este precio. Ok, y obviamente sí está mucho más abajo que este. Acá está otro de $395, $98. Este es mi anuncio, mira, aquí está. Ok, de México, 80 mejor oferta. Ok, mira, aquí está otro muy parecido, bueno, es el mismo. eh, no sé si incluye el remoto, pero este está casi $200, 197. Ok, entonces así hay muchas cosas que se pueden conseguir acá. Mira, está por ejemplo, aquí tenemos otro, un grabador Panasonic, que por cierto es muy bueno, es en formato VHS DVD. Por aquí había visto uno que estaba en su caja también. A ver si lo encuentro. Por aquí había visto uno. Mira, por ejemplo este se ve, mira, aquí está un ejemplo, ok. Y mira, dice Panasonic modelo tal, $115. No es nuevo, más 162 del envío desde Estados Unidos. No, y aparte espérate, porque si te lo envían a México tienes que pagar importación. Eso es aparte, ¿eh? O sea, no crean que así nomás. Y ese sí trae, mira, su remoto y su manual. Así como la persona que se quejó de que no traía el instructivo todo, pues ahí está. Y ok, entonces vamos para abajo. Entonces, ¿qué? $115. Aquí ese mismo reproductor, a ver, si lo tenemos acá, no, lo tenemos aquí. Ese mismo lo tenemos ahorita al momento. Y digo al momento porque ya después van a cambiar los precios. Al momento lo tenemos en 2,000 pesos más lo que te cuesta el envío. Ok. Y obviamente pues sí, los 2,000 pesos pues nada que ver con estas cantidades. Ok. Claro, este reproductor va a hacer falta el remoto. Ok. Y siempre lo he dicho aquí en el canal que son productos que ya es muy difícil encontrarlos y más todavía con su remoto, o sea, ya es difícil, ok. Entonces eh, cada uno de estos productos obviamente tiene su apartado de descripción. Mira, aquí está otro, $241 y 57.70 de envío desde Alemania, ok. Y no dice si trae el remoto, nomás dice que transfiere de VHS a DVD. Y así. Mira, aquí está otro. Este sí trae su remoto. $200 prácticamente. Más $107 del puro envío de Estados Unidos. Y aparte falta que te cobran importación. Eso es aparte. Ok, entonces sáquenle cuentas. Aquí está otro, mira. Aquí está otro que sí se ve también. $77. $230 de envío de Estados Unidos. Se ve que es su caja con el unicel. Todo muy bien. Y aquí está otro también, $80 prácticamente. $229 del puro envío desde Estados Unidos. Se ve que trae su manual. eh, Está probado todo bien. Y así miren, hay mucho. Entonces, a lo que voy es eso. Es muy importante leer las condiciones de los productos para evitar precisamente este tipo de situaciones. De hecho, por la devolución de este equipo, a mí me van a cobrar 125 pesos del envío por devolvérmelo. Y claro, o sea, yo lo pedí que me lo devuelvan porque yo sé que el equipo está funcionando perfectamente y no lo voy a dejar, o sea, no voy a dejar a una persona un equipo que está funcionando bien simplemente porque quería las cosas nuevas. Ok, entonces por eso aquí en el canal se hacen estos videos para que la gente sepa exactamente qué onda. Mira, aquí estaba el video. Este es el video, mira. Ok, ahí está el video y ahí estamos ahí dando la presentación, todo, mira. Ok, ahí estamos, todo ahí demostrando el video, todo muy suave. Esta grabadora está muy suave porque cambia el color del display, pues toca los CDs muy bien, tiene buen sonido la verdad, y los cassettes, todo muy suave, mira. Tiene lo suyo el equipo, ok. Entonces, por ejemplo,
la gente aquí cuando no quiere ver todo el video completo, porque yo sé que hay videos que sí son largos, entonces te puedes ir adelantando, mira, te puedes ir adelantando en la parte que te interese, ahí te detienes, ¿no? Por ejemplo acá, mira, aquí dices, ah, ok, aquí me voy a detener, y ahí está, ok. Pero la gente no pone atención y termina preguntando algo que ya se mencionó en el video. Por lo general siempre es así, cosas que ya se mencionaron. Y aquí, en las preguntas y respuestas, muchas veces la gente también pregunta cosas que ya se mencionaron en las características o en la descripción, ¿ok? Entonces, no digo con esto de que no pueden preguntar, pero nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza si la gente, el cliente, le echa una leída a esto, ¿ok? Si ya estás a un paso a adquirirlo, pues una vez, dedícale unos minutos a leer este apartado de la descripción. A lo mejor ahí puede haber algo que te convence más o que no te convence. A lo mejor tiene un detalle que no lo has visto en las imágenes y ahí dice, ¿sabes qué? Se brincan los CDs o no toca los cassettes. Hay muchas veces que las personas me han comprado sin siquiera preguntar, y cuando es un producto que tiene un detalle, que tiene algún detallito, alguna falla, yo les llego a preguntar que si leyeron la descripción, etcétera, etcétera, y me dicen, ¿sabes qué? Sí, sí leí la descripción, estoy consciente, ya sé que hace una cierta falla, lo que sea, no le hace así, mándamelo. Ok, ahí estamos entendidos. Pero de pronto hay situaciones como estas que la persona, o sea, ni siquiera preguntó, ni leyó, ni vio el video, ni nada, y está asumiendo que el producto es 100% nuevo. ¿Ok? Esto es decepcionante, la verdad. Es decepcionante. Entonces, yo para esto, como estoy en una zona fronteriza, y lo he dicho en un video que es cómo enviar desde zona fronteriza, tengo que gastar en combustible para tener que ir a las aduanas a declarar ese producto. ¿Ok? Un producto de más de 20 años, pero lo tengo que declarar. O sea, es absurdo, es una ridiculez, pero así es. ¿Ok? Independientemente de que tengo que gastar embalaje, tengo que gastar tape, fleje, todo lo que lleve para que la persona lo reciba en las mejores condiciones, bien protegido. ¿Y todo para qué? Para que la gente salga con sus cosas así de que, como ya vieron, ay no, que no es nuevo y que quién sabe qué. O sea, esta persona me está haciendo ver como que yo la engañé, como que yo le ofrecí algo que no era. Entonces, obviamente está mal porque no leyó, no vio el video, no nada. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante leer. Yo cuando voy a comprar productos aquí en eBay, yo siempre, si hay algo que a mí me interese, yo voy a leer. Yo voy a entrar, vamos a tomar mira, por ejemplo dice que no sirve, ok, que es basura. Y por cierto, por ser basura lo tiene un precio bien alto. Entonces aquí vamos a entrar, qué onda, ¿no? Aquí detalles, todo, mira, aquí hay una descripción, hay que leer qué onda, así, toda la información que puedas, ok, así. Entonces, leer lo más que se puedan para saber qué es exactamente lo que vas a adquirir. Y si leyendo y viendo los videos y leyendo características, aún así te quedan dudas, bienvenidas sean las preguntas, no hay problema, para eso está uno. Pero, o sea, si uno cuelga un video y de pronto te preguntan algo que ya se dijo en el video, no tiene caso, ¿ok? Ahí te das cuenta que la persona no prestó atención, o te preguntan algo que estaba en la descripción y ahí te das cuenta también que no leyeron la descripción. Mira, aquí está, por ejemplo, mira, dice, tiene sonido hi-fi stereo, todo eso, ¿ok? Y aquí dice claramente no trae remoto. Ya me ha pasado muchas veces que las personas reciben, fíjense, me pasó un caso y un caso que me devolvieron un equipo y no, eso estuvo peor porque ni siquiera dijo la persona por qué razón me lo devolvió. Y sí me lo devolvió en buena condición. Yo estaba temeroso porque cuando te devuelven el producto no te lo empacan bien. Pero al menos en esa ocasión sí lo empacaron bien. Lo único malo es de que este tipo de productos solamente los pasean y sufren lo que son pues las vibraciones del trayecto del envío. Entonces no tiene caso,
no tiene caso hacer todo el movimiento de declarar en aduana, empacar, enviar, etcétera, etcétera. La persona está esperando todo. Evítate todo esto y lee toda la descripción. Por ejemplo, aquí, mira, ahí está, vamos a ver las fotos. Está aquí el equipo y esto lo acabo de anunciar. Ahí está, mira, todas las fotos, todo bien. Ahí está el video. Pero en ninguna foto, checa bien, se ve el control remoto. Entonces tú dices, ah, caray, ¿qué pasó? Entonces vamos más para abajo. Y por aquí va a haber una parte que dice con letra mayúscula, no trae remoto. ¿Ok? Porque hay personas que me ha pasado, dicen, oye, se te olvidó poner el control remoto. No, pues así no me sirve. ¿Y qué es lo que pasa? Va para atrás. Entonces todo mi trabajo fue por nada. ¿Ok? Entonces, aquí, señores, en la frontera no es allá como en el sur de que levantas el teléfono y le dices a la paquetería, oye, ven a mi casa, tengo un paquete para enviar y listo. ¿Saben qué? Aquí en frontera incluso hasta la credencial del INE, una identificación oficial, nos piden para ciertos estados, por si no lo sabían. Si yo envío un producto a Puebla, me piden identificación. Si va a Monterrey, si va a Veracruz, y no me acuerdo qué otras partes, pero piden identificación. ¿Ok? Como si tal vez yo voy a enviar algo indebido, no sé, y que me puedan localizar, cosas como esas. ¿Ok? Y me da risa porque yo no tengo necesidad de nada de eso. Pero así, entonces, enviar desde frontera siempre tiene su chiste. ¿Ok? Inclusive si uno compra algo desde el interior de la República, tiene uno que hacer declaración anual. Es algo absurdo, pero así es. Entonces, nos vamos a ahorrar muchísimo, pero muchísimo tiempo. Nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza y muchas malas experiencias si tú lees completa la descripción del producto que te interesa comprar. Si tú lees las características de ese equipo. Y mejor aún, si tú ves el video que tenga ese producto, si es que lo tiene, mejor aún. ¿Ok? Y si después de ver todo eso hay margen a dudas, que lo dudo, no creo que haya margen a preguntas, lo puedes hacer, ¿ok? Lo puedes hacer. Entonces, pero no asuman de que un producto, porque lo estás viendo así tal como se ve ahorita en esta foto, el producto es nuevo, me va a venir con control remoto, me va a venir en su caja original, es nuevecito, o sea, por favor, no es así la cosa, ¿ok? Entonces, la verdad, lean bien lo que van a comprar. Si ya están a punto de hacer la compra, pues ya, háganle caso como dice el comentarista deportivo, el perro Bermúdez. Ok, tuya, mía, acaríciala, te la presto, ok, o sea, acaricien el anuncio, desmenúcenlo, vayan y exploren hasta lo último, todo, observen cada detalle, cada detalle, ¿ok? Tan así, por ejemplo, también es otra de las cosas que me ha pasado aquí en el canal, miren, vamos a ir hasta mero abajo porque luego la gente se asusta cuando dicen, ay, me suspendieron mi cuenta, no, ya fui a Concilanet y Mercado Libre no aparece, ya huyeron, ¿dónde están? Si tú te vas hasta mero abajo de la página de Mercado Libre, hasta mero abajo, mira, vas a encontrar, para aquellos que luego de repente se asustan y dicen, Mercado Libre, ¿dónde está? Y hasta mero abajo de la página vas a encontrar que dice lo siguiente, ok, copyright, etcétera, etcétera, derremate.com, ese es el nombre de Mercado Libre, ok, pero ¿qué es lo que pasa? La gente no sabe que ese es su nombre y ellos esperan a encontrarlo con el clásico logotipo amarillo con azul y no es así. Mercado Libre hizo un movimiento muy astuto de cambiar o quitar ese logo precisamente para tumbarse una buena cantidad de denuncias, de demandas en Profeco. ¿Por qué? Porque sabe que la gente no lee, ¿ok? Entonces, así es. Y los gobiernos por eso hacen lo que les da su gana con la gente, porque saben que la gente no lee, ¿ok? Entonces, aquí también en el canal llega mucha gente preguntando por trámites de aduana. ¿Por qué? Porque no saben, no leen, no van, no investigan, ¿ok? No saben qué onda. Entonces,
También por eso se los bailan con dinero y les cobran lo que quieren, porque la gente no lee. ¿Se fijan que algo tan pequeño como te puede ayudar bastante? Entonces, así, esta persona que hizo el reclamo me hubiera ahorrado tiempo, dinero y esfuerzo. Me hubiera preguntado mejor, oye, el producto es nuevo, el producto viene en su empaque original, toca MP3, todo eso me lo hubiera preguntado y le hubiera dicho, ¿sabes qué? No, el producto es usado, bla, 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 así. Entonces, con eso nos hubiéramos evitado de esto, ¿ok? Aparte, o sea, yo pagué una cantidad, yo invertí en adquirir esa radiograbadora, yo pagué una cantidad por adquirirla y aparte, pues ahora tengo que pagar porque me la devuelvan, ¿ok? Entonces, así la cuestión. Y falta ver todavía, esperemos que sí me diga bien, porque hay ciertos productos que no aguantan mucho el envío, ¿ok? Hay productos que llegan a su destino y ya no aguantaron y fallan. Entonces aquí localmente se prueban y está bien, pero muchas veces se ha dado el caso de que llegan a su destino y ya no funcionan bien, ¿ok? La razón de hacer los videos es para que vean también de que al menos aquí localmente se hizo la prueba, se tuvo el tiempo, el vendedor tuvo el tiempo necesario para probar el equipo, ¿ok? Entonces, como les digo, uno como vendedor, uno toma las fotografías, la mejor fotografía, miren, aquí pueden ver varias fotografías, los mejores ángulos, todo muy suave, se hace la mejor descripción posible, ¿ok? Sin ayuda de inteligencias artificiales ni nada de esas cosas, y y pues todo, ok. Aparte, pues la restauración estética que se le da para poder que luzca bien, todo muy suave. Todo eso, señores, es invertirle tiempo a esto. Todo eso. Entonces, al final, para que te lleguen con algo así de que no, pues que no dijiste, o que esto y lo otro, que pues estamos mal porque no leyó. El producto sí estaba anunciado en las condiciones de un producto usado, pero por una razón X no preguntaron, no leyeron, no nada. Ok, así. Bueno, pues entonces vamos a cerrar este video. Vamos a cerrar este video. Ahí en la descripción vamos a dejar el enlace directo a esta tienda de eBay, que por cierto al momento llevamos 100% de feedback positivo. 21 productos vendidos, en su mayoría han sido para Estados Unidos, unos cuantos para México, uno para Inglaterra, 4 seguidores hasta el momento. Digo, no tenemos tanto récord todavía como la página de Mercado Libre, pero lo vamos a dejar en la descripción el enlace a esa tienda en línea por eBay, que por cierto son precios un poquito más abajo de Mercado Libre, más que nada porque los costos de envío, ok, costos de envío en eBay son más altos que en Mercado Libre. Entonces esa es la razón. Aunque por ejemplo para la gente que está aquí en México no le sale tan caro el envío como para los que están en Estados Unidos. O sea, eBay está más enfocado a lo que es Estados Unidos, pero para ellos sí les sale más caro el envío. Entonces por eso tengo que bajar un poquito el precio del producto para que no les pegue tan fuerte, pues, ok. Pero a la gente que está aquí en México no le pega tanto, de hecho hasta les conviene más, ok. Bueno, entonces llegamos al final de este video. Lo vamos a cerrar, no sin antes agradecerles su atención. Los invitamos a que lean por favor la descripción de este y de todos los videos que hay aquí en el canal, y de todos los anuncios, todo lo que se encuentren ustedes. Por favor, léanlo, les va a ayudar mucho. Léanlo, ok, léanlo, les va a ayudar mucho. Hay comentarios aquí en videos, por ejemplo, de videocámaras, que me dicen, oye, la videocámara se ven rayas, no se oye o no se ve, o solamente se escucha puro audio, no se ve imagen. En la descripción está un video precisamente donde te dice cómo darle limpieza, ok. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente no lee. Mira, qué tan importante es leer, fíjate, ok. Bueno, ahora sí, nos vamos. Yo soy Gus Walker, muchas gracias por su atención, que esté muy bien, hasta la próxima, bye bye.